En este mes aproximadamente 3 años atrás acabó mi pesadilla, y les voy a explicar en qué consistió. Yo tenía 19 años y por ese entonces vivía en la casa de mi mejor amigo Liam. No me llevaba bien con mi familia, así que él me recibió en su garage, que era un lugar lúgubre, frío y húmedo. Tan solo contaba de una gran sala donde teníamos 3 sofás con la televisión enfrente y alguna consola. Al fondo había una vieja cocina inservible, una pequeña despensa de trastos viejos y licores, y al lado de esta un pequeño cuarto de baño. Todo comenzó con un día normal. Liam y yo charlábamos en un sofá, cuando de pronto me pareció ver una silueta bajita, oscura y sin rostro en la puerta de la despensa. No llevas los lentes puestos. Es normal que te confundas y veas cosas que no son. Total que esa silueta iba y venía durante toda la tarde. En eso mi amigo subió por algo de comer al primer piso donde vivía su familia, y yo seguía viendo a ese ser en ese lugar. Estaba de pie y mirándome, de modo que me acerqué a ver lo que era. En cuanto estuve frente a él, desapareció de un segundo a otro. Solamente había frío y una sensación extraña. Liam, que ya había bajado, me preguntó qué hacía ahí. Le conté lo que me pareció ver y se quedó en blanco. Incluso dejó caer lo que llevaba en el suelo. Me explicó que él lo veía muchas veces en la noche cuando hablaba por teléfono con su novia, que incluso llevaba años viéndolo en ese lugar, y que creía que solamente eran imaginaciones suyas. No quise darle mucha importancia, y es más, al poco tiempo me olvidé de ese tema. Sin embargo, un día volvió a presentarse. Jugábamos una tarde con el patín y la pelota. Liam se cayó del patín y este fue a dar a la despensa. Sin motivo alguno, el patín volvió con mucha fuerza, como si alguien lo hubiera golpeado. No había ningún desnivel en el suelo, así que todo fue muy extraño. Quisimos hacer una prueba y tiramos con suavidad la pelota hasta ahí. El balón salió disparado por todo el garage. Liam y yo nos abrazamos sentados en el sofá, muertos de miedo. Aquello no era para nada normal. Algo o alguien estaba ahí, mirándonos, y al parecer estaba muy molesto. Con el tiempo este ser comenzó a ser más frecuente. Sin saber por qué, de vez en cuando nos susurraba al oído nuestros nombres. Ambos lo escuchábamos y un enorme escalofrío recorría toda nuestra piel. Tony, otro amigo nuestro que solía pasar con nosotros todo el día, no creía en nosotros. Riéndose del tema, incluso le puso un nombre: Hunter, como una película de terror que a él le gustaba mucho. La cosa fue de peor en peor. Recuerdo que una tarde que entré al baño, mis amigos quisieron gastarme una broma, pero al final les salió mal la jugada. Al acercarse Tony con el teléfono hasta el baño, que está pegado junto a la despensa, vio cómo este se apagaba de golpe, quedando totalmente muerto. Tony no se lo explicaba. Decía que acababa de cargarlo a tope y además el teléfono era nuevo. No tenía sentido alguno. Más tarde volvió a prender el celular y al ver la pequeña grabación que había hecho, podía verse una sombra frente a la puerta del baño. Y justo en ese momento se cortó el video. Liam y yo comenzamos a verlo más a menudo, tanto que ya se colaba en nuestros sueños. Una noche, durmiendo juntos casi como de costumbre, tuvimos una pesadilla. Estábamos en un pasillo largo y negro con un fondo rojo. En un extremo estaba él y en el otro yo. Queríamos acercarnos, pero un campo de fuerza nos lo impedía. En medio del puente apareció una silueta negra marcando 3 veces el número 3. De pronto en el sueño estábamos los 3 juntos, tomados de la mano, e íbamos a ser aplastados por una especie de pantalla roja. Tony salió corriendo soltándose de mi mano. Sin embargo, Liam y yo nos seguíamos agarrando y gritando: "Nada ni nadie nos va a separar". Despertamos sudados mirándonos fijamente. Miramos el reloj y eran las 3 de la noche. Quisimos más explicaciones acerca de ese número. Nosotros normalmente éramos 3 y vivíamos en el número 3.
y aún así sin pesadillas solíamos despertarnos los tres a la misma hora. Queriendo descansar de esa cosa fui a dormir a la casa de mi pareja. No quería hablar más del tema, de modo que no le dije nada acerca de mi miedo. Pero de nuevo esa noche desperté a las 3 de la mañana. A mi lado de la cama estaba de pie. Sentía que me miraba pero no tenía rostro. Era una sombra totalmente negra. En ese momento zarandeé a mi pareja, el cual despertó molesto, y al mirar donde yo también vio a ese ser mirándonos. Asustados y agarrándome prendió la luz y desapareció. Al instante me llamó Liam preguntándome si había estado conmigo. Yo le contesté que sí, preguntándome por dentro cómo era que él lo sabía. No fue sino a la mañana siguiente que me contestó. Según me decía, esa cosa lo seguía desde pequeño, y que solía transformarse en las personas que más quería. Al despertar a esa hora siempre veía a su madre o a su novia, o cualquier otro familiar frente a él. Pero que por más que hablaba con ellos, estos nunca le contestaban. Simplemente lo miraban con los ojos rojos. Incluso de niño tuvo un extraño sueño. Veía a este ser frente a su cama e iba de su mano. Podía verse a sí mismo junto a esa sombra. De repente se fundía con él y aparecía alguien que por ese entonces no conocía, pero que ahora veía cada día al mirarse en el espejo. El miedo nos hizo presos de él. Yo ya volví a mi casa muerta de miedo creyendo que quizás ahí estaría a salvo, pero la verdad es que me equivoqué. A las 3 de la noche un susurro me despertó. Él hablaba en un idioma que yo no conocía en absoluto, y al abrir los ojos pude ver frente a mí a este ser. Hablaba en un idioma que yo no conocía en absoluto. Recé y recé con todas mis fuerzas y vi cómo este se tambaleaba y al poco tiempo desapareció. Fue entonces cuando Liam me llamó llorando diciéndome que yo acababa de estar frente a él, y que él me hablaba pero que yo no le contestaba. Muerta de miedo y queriendo consolarlo, corrí a su casa para dar una vuelta. Llegué y dejamos a Tony durmiendo y dimos un paseo. Pero cuando volvimos el terror también lo hizo. Tony ya andaba despierto y al entrar nosotros pudimos verlo hablando con la nada. Estaba de pie a espaldas de nosotros. Le preguntamos que qué hacía, y al darse la vuelta y ver a Liam se asustó muchísimo. Comenzó a gritar que cómo era posible que estuviera ahí. Si hacía unos segundos que estaba hablando con él y estaba muy molesto porque este no le contestaba. Sin dejar de gritar, Tony se dispuso a irse. Lo único que dijo es que teníamos que hacer algo. Él no creía en estas cosas, pero comenzaba a hacerlo porque desde hacía unos días tenía la sensación de que algo lo seguía donde fuera. Al voltearse podía ver una sombra a plena luz del día, y por mucho que corriera la sombra no cesaba hasta que lo atravesaba. Pasamos mucho miedo. No queríamos que la gente lo viera, de modo que teníamos que disimular cuando venía gente externa. Luis, un amigo que no solía pasar mucho, una tarde nos hizo una visita. Decía sentirse mal dentro del garage y no tardó mucho tiempo en irse. Esa noche, de nuevo a la misma hora de siempre, Luis volvió con nosotros. Estaba muy molesto, diciendo que teníamos algo malvado en ese lugar. Inclusive nos mostró la espalda donde se podían ver 3 grandes arañazos. No ha sido mi hermana. Estaba durmiendo y alguien me empezó a susurrar. Al parecer era un hombre y de pronto me araña. Y cuando encendí la luz no había nadie en el cuarto, nos contó. El pánico se volvió más fuerte. Liam y yo solíamos estar más enojados y golpeábamos cosas. Llorábamos y gritábamos. Y cuando nos pasaba esto no éramos conscientes de lo que hacíamos. Tony incluso llegó a grabarme una vez que me puse loca. Y les juro que hasta el día de hoy sigo sin creer que era yo. Ese ser nos susurraba individualmente. A mí me decía Liam es mío. Y a él le gritaba ella es mía. Solo mía. Llegamos al punto de no poder dormir. Liam sufría alucinaciones. Lloraba y gritaba frente al espejo cada mañana, asegurando que le crecían los colmillos y que los ojos se le inyectaban de sangre.
Yo solía abrazarle para consolarle y decirle que todo era por la falta de sueño, pero muy dentro de mí sabía que también había otras razones. Una mañana se asustó más que nunca. Estando en la escuela como cada día, de pronto sintió un cálido aliento en su espalda. Al dar la vuelta pudo ver a un extraño ser de carne y hueso. Él menciona que no era humano. Tampoco pudo describirlo. Solamente que esa cosa no era humana. Salió corriendo de clases a buscarme y fue entonces cuando decidimos buscar una solución. Misma solución que no encontramos. Al poco tiempo, Lian y yo habíamos dejado nuestras parejas y decidimos dar un paso más allá de nuestra relación y pasar a ser novios. Pero por problemas personales, la falta de sueño y el miedo, nos comenzó a ir muy mal. Yo le gritaba por nada. También lo asustaba y lo hacía llorar. Pobre Liam. Acabé por dejarlo a los 2 meses. Yo en el fondo quería que él fuera feliz, pero sabía que no podía hacerlo conmigo. Lo último que me dijo del tema fue: me dijo que te quiere a ti. Al poco tiempo de dejarlo volví a mi casa. Ya nada era lo mismo, de modo que a regañadientes volví con mis padres. Mi madre es una mujer muy religiosa, y contactó con una mujer que podía ver y sentir cosas que los demás no. Una tarde llegó a la casa y quise preguntarle por lo de Hunter, pero eso no hizo falta. Nada más al entrar me miró asustada y me dijo que tenía una gran aura negra, la cual era muy oscura. Me dijo que no me preocupara ya que él se había ido, y que lo único que buscaba era separarnos a Liam y a mí. También mencionó que de alguna manera, este ente se había sentido amenazado entre el grado de conexión de Liam y yo. Según ella era extremadamente fuerte, y que en muy pocas relaciones se puede llegar a tener ese tipo de conexión. Desde entonces no he vuelto a sentir a Hunter, gracias a Dios. La última vez que vi a esa mujer no me reconoció. Según ella, mi aura había cambiado completamente de color. Sin embargo, creo que sigue habiendo algún tipo de conexión entre Liam y yo, pues de vez en cuando sueño con él, viendo cómo está triste o enfermo. Yo tengo una amiga que sigue hablándose con él y son grandes amigos, y cuando le cuento de mis sueños, me corrobora que Liam efectivamente ha estado enfermo o deprimido. Esta ha sido mi historia. Muchas gracias por su atención.